Saludos, televidentes de TVUJAT. Está sintonizando El Color de la Literatura, programa donde las ideas surgen y explotan. El purgatorio de la oscuridad enciende su calvario con estas manos torturadas por el infierno que nos alcanza a todos y teme perder su humanidad. Cada rebaño atraviesa los mataderos del silencio. Hemos viajado mucho, pero hemos sentido poco. Deseamos y nos esclavizamos en las frutas del miedo. No nos corresponde exigirlo. No somos dueños de nadie, sino de nosotros mismos. Tus alimentos, tu cuerpo y tu credo son pequeños granos de arena que se pierden en la mar. Y en la mar del camino, el hombre de la verdad ¿no se convierte en divino? ¡No! Se convierte en un ser humano, demasiado humano, con debilidades y pasiones que lo hacen crecer como una verdadera obra maestra de carne y huesos. En este capítulo presentamos a un hombre esculpido por la cruz y la filosofía. Sus obras amanecen en ayuno por la espiga de la literatura. Un pensador, filósofo, con el nombre de Nikos Kazantzakis. Desde las entrañas del paraíso se encuentra un hombre cuyas envolturas poéticas descienden la mayúscula metafísica de la creación literaria. Un pensador que conversó con Cristo y aplastó el imperio de sus vanidades con absoluta armonía. Hoy, en Mini Biografías, presentamos a uno de los escritores más importantes del siglo XX, llamado Nikos Kazantzakis. Nikos Kazantzakis nació en Heraklión, Creta, en 1883, y en aquel tiempo formaba parte del Imperio Otomano. Su padre, Michalis, provenía de Barbaroi y trabajaba como comerciante de productos agrícolas. Después de terminar sus estudios secundarios en su lugar de origen, se fue a Atenas para estudiar Derecho. En 1906, publica su primera obra titulada Lirio y Serpiente, y un año después se fue a París a terminar su posgrado en Derecho. También se interesó por las conferencias de Henri Bergson y la obra de Nietzsche. Ambos filósofos lo marcaron para toda su vida. 2 años después, regresaría a su país natal y publica su tesis titulada Friedrich Nietzsche en la filosofía del derecho y el Estado. Y para vivir se la pasaba ganándose la vida traduciendo libros y vivía con su compañera intelectual Galicia Alexiou, quien más tarde sería su esposa. Sus turbulencias lo llevaron a declamar entre espinas el báculo del Cristo terrenal, una unión derramada entre prosa sin fin y cuerpos inframundos, donde el espíritu de la carne se vuelve un eficiente eco para la individualidad que vive y reina entre las pasiones de la ciencia humana. En 1914 conoció la obra de Dante. Lo describió como un maestro junto a Homero y Henri Bergson en sus diarios. Nikos Kazantzakis y su amigo el poeta Angelos Sikelianos soñaron en fundar una nueva religión. En 1922 fue a Viena donde descubrió las obras de Sigmund Freud y el budismo, y en 1924 viajó a Italia donde permaneció 3 meses. Cuando fue a Berlín, se convirtió en admirador de Lenin, pero no fue comunista leal. Sus ideales fueron reemplazados por una ideología más internacionalista. Hizo diferentes viajes entre 1923 hasta 1926 a la Unión Soviética, Palestina, Chipre y España, donde conoció al dictador Miguel Primo Rivera. En 1938 completó La Odisea, una secuela moderna, la cual consideró su obra más importante, y en noviembre de 1945 se casó con su segunda pareja, Eleni Samiu, con quien permaneció hasta el resto de sus días.
Su candidatura para un premio Nobel fue rechazada debido a los escritores y políticos conservadores que lo consideraban un hereje para las masas. Entre sus obras más destacables podemos mencionar las siguientes: Alexis Sorba, Cristo de nuevo crucificado, Libertad o muerte, La última tentación, El pobre de Asís, Informe al Greco, la trilogía de Prometeo, Buda y Cristóbal Colón. Desde su juventud, Nikos siempre estuvo interesado por Oriente y Occidente. Estos dos polos opuestos fueron la base fundamental para sus pensamientos. Pero todo terminó un 26 de octubre de 1957. Sus amigos lo honraron y lo enterraron en un bastión de las murallas del castillo veneciano de Heraclión. Su tumba tiene la siguiente instrucción: No espero nada, no le tengo miedo a nada, ¡soy libre! Nikos Kazantzakis desciende con sus ramas literarias el calor de los infiernos y el abanico del paraíso. Sus obras son un jardín de crepúsculos humanos que acarician los pétalos del éxtasis, páginas que imitan al Cristo humano con debilidades y pasiones, que nos permite sentirlo con su prosa gallarda. Antes de finalizar, les presentaré su siguiente frase: sé humilde, sé simple, inclínate a la grandeza de una flor, de una nube, de un insecto. No seas nada, no seas nadie, sé literalmente una nada. Regresamos después de este corte promocional, en donde usted gustará un buen caldazo literario. Estamos de regreso. Natalia Ceballos presenta historias de ramas secas y profundas armonías sinfónicas para el corazón. Personajes despedazados y corrompidos contra el viento adverso. Una odisea a las verdaderas puertas de la literatura. Las novelas británicas han dejado un valor histórico en la historia de la literatura. Sus personajes y escenarios son barnizados por la pluma gallarda de Shakespeare, Virginia Woolf, Mary Shelley y demás grandes autores. Después de Francia, Inglaterra es considerada cuna de la literatura, y es que han sido una gran cantidad de escritores británicos que transpiran el paladar de sus páginas. Mi nombre es Natalia Ceballos y en la sección de hoy les recomiendo leer 5 grandes novelas de la literatura británica. Iniciamos esta lista con La Feria de las Vanidades de William Thackeray, un libro que presenta una visión parcial de la vida de varios círculos sociales, mostrando a un grupo de personas que viven sin preocupaciones morales y están convencidas de su superioridad moral. Los personajes de la novela son realistas y sus acciones reflejan la naturaleza humana en todas las épocas. Uno de los personajes más destacados es Becky Sharp, una mujer astuta, inmoral y sin escrúpulos, pero a la vez inteligente y seductora. Aunque causa fascinación, su destino final es el fracaso y el castigo, demostrando que Thackeray no permite que los villanos triunfen. La Feria de las Vanidades critica la sociedad de su época y presenta personajes inolvidables. La obra se destaca por su estilo, ejecución y su relevancia en relación con otras grandes novelas de la época.
En el puesto número 4 tenemos los cuentos de Canterbury. La historia fue escrita entre los años 1386 y 1389. Abordan temáticas sociales y representan el imaginario de la época, signado por las pugnas religiosas y los conflictos políticos. Los cuentos de Canterbury nace de la idea de un concurso literario en el que 30 peregrinos deben narrar 4 historias cada uno, sumando con ello 120 relatos. La obra quedó incompleta debido a que su autor Geoffrey Chaucer murió antes de culminar su proyecto. Luego de su muerte se realizaron las primeras copias de los cuentos, pues los originales se extraviaron. La copia más antigua se adjudica a Adam Pickford, una especie de escribano y amanuense de Chaucer. En el puesto número 3 tenemos a Middlemarch, y es la 7ª novela de George Eliot. La novela se desarrolla en la ficticia ciudad de Middlemarch. La historia tiene varias líneas argumentales y un amplio número de personajes. Además de su claridad a entrelazar los relatos, incluye otros temas subyacentes. Los temas de la novela incluyen la forma en que las personas reaccionan al cambio, los roles de las mujeres, el matrimonio y las relaciones. Si bien el ritmo de la novela es pausado, se cubren muchos temas escandalosos, como presuntos asesinatos, infidelidades, pasados secretos, chismes, política y disputas familiares a medida que estos jóvenes aprenden a relacionarse entre sí y con el mundo que los rodea. Esta es la historia de una jovencita que comprende las preocupaciones más importantes de la vida privada. En particular, muestra las angustias que pueden acompañar a la mala conducta tanto de padres como de hijos en relación con el matrimonio. Los Harlows son una familia recientemente adinerada, cuya preocupación por mejorar su posición en la sociedad conduce a un control obsesivo de su hija Clarissa. Clarissa se considera como la obra maestra de Richardson. Esta es una novela que no te puedes perder, ya que es considerada como un clásico formado en cuerpo y en alma bajo las siglas de una historia imborrable y trascendental. Y en el puesto número 1 tenemos a Grandes Esperanzas de Charles Dickens. Es una novela ambientada en el siglo XIX, en Inglaterra, y una novela de gran aprendizaje que mezcla experiencias de vida con su entorno social. La trama de la historia cuenta la vida del niño llamado Philip Pirrap. Este queda huérfano y empieza como aprendiz de herrero cuya aspiración era volverse un caballero. Fue criado por su hermana y por medio de un benefactor desconocido. Abandona el hogar para instruirse y formarse como caballero, con esperanzas de ser un hombre cultivado, muy rico para llegar a la mujer de sus sueños. Dickens nos presenta valores como la gratitud, la honestidad y sobre todo la amistad. El cariño que permanece aun cuando todo esté perdido. ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? Coméntanos, ¿cuáles de estos libros ya leíste y qué te parecieron? Soy Natalia Ceballos y te recuerdo que este es el mejor momento para comenzar a leer. Estas fueron las 5 grandes novelas de la literatura británica. Mario Vargas Llosa dijo una vez que las novelas nos van seduciendo, estimulando y nos hacen desear una realidad distinta para el mundo en el que vivimos. La novela tiene esas dos funciones. En primer lugar, nos hace detestar el mundo real y nos hace soñar con un mundo distinto. Regresamos después de este corte promocional. No se despegue y volvemos con más.
Gracias por acompañarnos de nuevo. Dalia Velázquez nos presenta el testimonio de un gran escritor latinoamericano, ganador del Premio Nobel de Literatura, que vivió bajo la tormenta roja de Dante y los inframundos demonios de la vida. Hay que estar orgullosos del dolor. Todo dolor es un recuerdo de nuestra condición elevada. Cita del escritor Hermann Hesse, que nos anima a cargar nuestros actos de fuego contra el inframundo de nuestras propias entrañas. Hoy, en Tot Curiosidades, presentaremos un pequeño fragmento de vida y obra del escritor y ganador del Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. ¡Comencemos! La sombra de nuestras epopeyas babilónicas se regocijan en el hambre de sus experiencias infrahumanas, donde la carne exprime sus lágrimas y cenizas al viento de las espadas poéticas. El calor de la vida le dejó a nuestro querido Gabo una prueba de fuego que lo marcó en el libro mental de sus experiencias, cuando buscaba trabajo en París entre los años 50. Las dificultades materiales eran cada día peores. No podía trabajar porque necesitaba una carta de trabajo. No conocía a nadie que me pudiera dar trabajo. No hablaba francés. A veces conseguía botellas vacías y las cambiaba, y con esto defendía mi vida. Estuve 3 años viviendo de milagros cotidianos. Nuestro Gabo permaneció en un mar de sombras, deambulando entre las espinas, donde las necesidades de un hombre por abrirse camino eran una temporada en el infierno. La semana pasada pasó por aquí Mario Vargas Llosa, que se hospedó en el Hotel Weather. Mario se encontró en una situación idéntica en 1960 y le dijeron lo mismo, que se subiera a Burandilla, y él también se quedó mucho tiempo sin poder pagar. Gracias a eso, yo escribí El coronel no tiene quien le escriba, y Mario escribió La ciudad y los perros. Esta experiencia fue recapitulada en una obra de Vargas Llosa titulada Gabriel García Márquez, Historia de un decidido, nos anima a escribir un camino en nuestro valle de lágrimas, donde la experiencia, el desorden y el caos rinden homenaje a las manos sagradas de la perseverancia contra el imperio de nuestras tempestades. Mi nombre es Dalia Velázquez y nos vemos en un capítulo más de Tot Curiosidades. Daniela Centella nos recomienda una novela psicológica que desnudó las bases de la manipulación y las mentiras de una sociedad condenada al fracaso. Friedrich Nietzsche consideró a su autor como el último de los grandes psicólogos franceses. Sean bienvenidos a otro gran capítulo de recomendaciones. La juventud es como un rayo de luz que ilumina todas las cosas. Cita que refleja el espíritu de la historia y del personaje que la protagoniza. Hoy, en recomendaciones, presentamos Rojo y Negro. Escrita por Stendhal, fue publicada en 1830, considerada una obra maestra de la literatura francesa y una de las novelas más importantes del siglo XIX. El protagonista de esta novela es Julien Sorel. Su vida es el tema principal de esta historia. Podemos ver un amor profundo hacia la literatura. Su sueño es convertirse en alguien importante, de renombre, para así poder salir del pequeño pueblo donde vive. ¿Podrá Julien alcanzar sus sueños?
¿qué intentó decir el autor y qué me aportó el libro? El autor nos mostró a un personaje ambicioso, cuyos objetivos eran buenos, y te podías sentir identificado con él. Sin embargo, hay que aprender que la ambición muchas veces es mala, y ese es el problema con nuestro protagonista. ¿Por qué y para quién lo recomiendo? Lo recomiendo porque toca temas que son muy humanos, como el problema social y su hipocresía, el amor y la moralidad, y por el estilo literario que maneja Stendhal, una prosa muy ligera. Y me despido con una frase del libro que dice: la pasión es el único motor de la vida. Una reflexión importante del libro que nos motiva a siempre intentar conseguir lo que queremos. Y bueno, mi gente, ha sido un gran honor compartir este pequeño espacio con ustedes. Mi nombre es Daniela Centella y nos vemos hasta la próxima. Antes de finalizar, les presentaré el siguiente poema titulado Mi reino por un caballo, de George Herbert. Por la falta de un clavo fue que la herradura se perdió. Por la falta de una herradura fue que el caballo se perdió. Por la falta de un caballo fue que el caballero se perdió. Por la falta de un caballero fue que la batalla se perdió. Y así como la batalla fue que un reino se perdió, y todo porque fue un clavo el que faltó. Mi nombre es Juan Villegas. Te mando un fuerte abrazo. Hasta pronto.